Buenos días a todos. Agradezco por la invitación. Soy Attilio Cavezzi. Bueno, mi papel es de hablar de la posibilidad de utilizar el ecodoppler, el ecocolor Doppler, por examinar pacientes con recurrencia, con varices recurrentes recidivas, luego de una operación quirúrgica o endovenosa, lo que sea. Entonces, vamos a empezar con las primeras diapositivas. Esa es mi diapositiva donde no tengo interés. Bueno, sobre la posibilidad de utilizar el ecocolor Doppler investigando pacientes con varices, habían unas publicaciones hace 15 años que aclaraban los principios básicos y la anatomía ultrasonográfica para utilizar el ecocolor Doppler en pacientes con insuficiencia venosa crónica, varices y así. Luego, con Marianne de Messner he tenido la posibilidad de publicar este estudio donde básicamente se ve que la gran mayoría de pacientes tienen la posibilidad de ser tratados con muchos tratamientos, pero siempre tenemos una recurrencia que puede ser del 30%, por ejemplo, a 5 años. Cualquier método, cualquier procedura tú vas a utilizar. Por eso, básicamente el ecocolor Doppler, luego de una operación quirúrgica o un láser, una radiofrecuencia, una espuma, lo que sea, tiene su posibilidad por aclarar cuál es la condición luego de la operación. Entonces, en el 2011, en el European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, hemos publicado este artículo donde se aclaraba cómo podemos utilizar y cuáles son los hallazgos más importantes para valorar pacientes luego de una operación de nuevo y con varices recidivas. Vamos a ver. En general, lo que se hace con el ecocolor Doppler es que nosotros podemos valorar cómo la recurrencia, la recidiva, es un poco más alta con el ecocolor Doppler que bajo el punto de vista clínico. Cuando vamos a valorar pacientes con ecocolor Doppler, necesitamos tener un setting adecuado y una experiencia para valorar adecuadamente el paciente. Para valorar la hemodinámica necesitamos maniobras, por ejemplo, de compresión, descompresión distal, la maniobra de Valsalva o en caso de Paraná. Y sería ideal comparar lo que vemos con el ecocolor Doppler a través de un mapeo previo al tratamiento mismo de varices. Bueno, luego de un stripping, entonces el paciente fue sometido al stripping. ¿Qué podemos ver con el ecocolor Doppler cuando el paciente tiene recidiva varicosa? Antes que nada, vamos a valorar la condición del reflujo y para valorar el reflujo al callado safénico, donde sea, necesitamos la maniobra de Valsalva y también podemos utilizar la maniobra de compresión-descompresión. Entonces, antes que nada, vamos a valorar el callado de la safena interna o externa. También vamos a valorar si hay una red varicosa en la ingle o en el hueco popliteo y si hay un muñón residual. Luego tenemos que valorar si hay un lugar de venas refluentes en donde estaba, decimos, la vena que hemos estripada. Y también vamos a valorar dónde habían perforantes y cuando están, de toda manera, venas varicosas clínicamente evidentes, siempre sería ideal con el ecocolor Doppler valorar si está un punto de fuga con un reflujo. A veces este punto de fuga no lo podemos encontrar, aún están varices por una anarquía, una dilatación de venas luego de la operación. Bueno, luego del stripping, el lugar más importante que tenemos que valorar es el callado safeno-femoral, donde puede estar una condición sin muñón de la safena. En este caso se ve que esa es la vena femoral común y no hay un muñón. Entonces en el callado hay una red varicosa, por ejemplo, cerca de los ganglios linfáticos y necesitamos medir,
cómo es esta red varicosa, si tiene reflujo, si no tiene reflujo al valsalva y lo tiene solamente a la compresión-descompresión. Y en este caso no podemos valorar, no podemos ver la válvula terminal porque no está un muñón residual luego del stripping. Entonces hablamos de neovascularización, pero mejor decir que tenemos una red varicosa a la ingle en este caso, porque no sabemos si es neo o es simplemente una dilatación de venas que estaban antes de la operación. Esa es la condición clínica, podemos ver en este paciente o en esta paciente, donde hay recidiva varicosa sin muñón safénico residual. Por ejemplo, desde la pelvis, a través de venas perineales o desde la condición de reflujo a través de ganglio, de venas en la región de ganglios linfáticos. Otro caso es cuando tenemos recidiva, luego de un stripping, con un muñón safénico residual. En este caso se ve el muñón, hay una recidiva a través del muñón que fue dejado por una mala táctica, una mala técnica, y al final, desde este muñón safénico que residua, están tributarias que van a conducir el reflujo por abajo y en este caso se ve claramente la válvula terminal que permanece en el sitio clásico y tenemos que valorar con valsalva y con compresión-descompresión si hay un reflujo a esta válvula terminal o no hay un reflujo. Naturalmente, en la mayoría de los casos tenemos un reflujo sea al valsalva como a la compresión-descompresión a nivel de la válvula terminal en este caso. Y eso es un caso clásico de recurrencia varicosa por una persistencia del muñón safeno que se ve aquí y luego el reflujo desde la vena femoral común a través de la válvula terminal del muñón residual va a la safena accesoria anterior y tenemos varices por todo lado de esta paciente que tiene recidiva varicosa. Cuando valoramos el callado safeno-popliteo con el ecocolor Doppler en caso de recurrencia, puede ser un callado normal que entonces no tiene reflujo, entonces tenemos una buena condición sin un muñón visible o tenemos un muñón visible que puede tener un reflujo o puede no tener un reflujo. Aún muchos casos en este lugar también tenemos la red varicosa que se puede ver aquí a través de una recanalización o más probablemente una presencia de venas que por la hipertensión residual del luego poplito se dilatan y van a conducir el reflujo desde la vena poplita a través de esta red varicosa a toda la recurrencia que se ve, por ejemplo, en este caso. Hay casos donde la recurrencia al callado safeno-popliteo pasa por una perforante poplitea. Entonces, en este caso, es una suerte de, es como un callado, que es una perforante en este caso, separada lateral al callado safeno-popliteo, que, por ejemplo, puede ser tratado adecuadamente. Hay otros casos donde tenemos recurrencia, en este caso, vamos a valorar el tronco safeno. Entonces, cualquier condición tiene el callado de la safena interna, de la safena externa, hay pacientes que tienen una recurrencia dentro del tronco que permanece en el mismo lugar o que tiene recurrencia, por ejemplo, en varículas dentro de la red linfonodal de la ingle, por ejemplo. Naturalmente es muy importante valorar la safena accesoria anterior, que es la que más conduce el reflujo por abajo desde el muñón o desde reflujos de la red varicosa o de la pelvis. Naturalmente, las perforantes también son muy importantes para valorar si hay un reflujo diastólico, que es lo que nos interesa, porque sabemos que un reflujo sistólico tiene otra condición hemodinámica. Y hay casos donde hablamos de una neoaparición, neopresencia de venas dentro del compartimento safeno. Se puede discutir si es una verdadera neovascularización o de nuevo si es una dilatación de venas perisafénicas que luego del stripping de la safena se van a dilatar
dentro del compartimento de la safena, por ejemplo. Todo va a cambiar cuando utilizamos el ecocolor Doppler luego de una terapia endovenosa ablativa con radiofrecuencia, con láser, con espuma, con cola o con moca. En este caso no tenemos una crossectomía, naturalmente, y sobre todo es importante valorar qué pasa dentro del tronco de la safena que fue tratado con radiofrecuencia, láser, lo que sea. Entonces, en este caso, con el ecocolor Doppler necesitamos conocer la morfología del tronco safeno residual, si es visible, y vamos a valorar si el tronco es pervio completamente, que es una recanalización completa, si es un tronco parcialmente pervio o si es un tronco completamente obstruido que puede ser visible o no visible. Por eso utilizamos naturalmente sea la morfología que la compresión-descompresión para valorar con ecocolor Doppler la presencia de un flujo dentro del tronco safeno. Si es visible un tronco residual después de radiofrecuencia, láser, espuma, lo que sea, podemos medir el diámetro interno para que vamos a decidir qué tipología de retratamiento vamos a conducir. Y también es importante comprender cuál es la longitud de la oclusión o de la vena pervia para valorar un tratamiento adecuado. Luego de esta terapia ablativa del tronco safénico, también necesitamos valorar la hemodinámica, no solo la morfología. Entonces, hay casos de recurrencia donde no hay un flujo dentro del lugar del tronco safénico, que es como decir una oclusión completa, pero hay casos donde hay un flujo anterógrado y eso es debido a la diferencia que se instaura, decimos, por la compliance venosa luego de un tratamiento del tronco y de las tributarias. Entonces, un flujo anterógrado dentro de una vena, por ejemplo, safena interna de 1 milímetro luego de una espuma de una radiofrecuencia, tiene una valencia, una relevancia clínica muy, muy pequeña. Otra cosa es cuando tenemos un flujo retrógrado o un reflujo que normalmente tiene que ser valorado cuando es más de un segundo porque va a cambiar completamente la compliance luego de una radiofrecuencia, láser, espuma, lo que sea. Entonces, esa puede ser la hemodinámica después de un tratamiento con ablación química o térmica de la safena interna, safena externa o anterior. También en estos casos de radiofrecuencia, láser, espuma, vamos a valorar el callado, por ejemplo, en este caso tenemos un callado completamente obliterado, eso es como un suceso, decimos. Hay casos donde, son probablemente la mayoría, donde tenemos un pequeño muñón sin reflujo, sino con un flujo que va a ser mantenido por la vena epigástrica normalmente. Y no hay reflujo en tributarias. Y son casos positivos luego de una ablación química o térmica que sea. Y no se ve a menudo una válvula terminal. Otra condición es cuando el callado de la safena interna o de la safena externa es visible y tiene un reflujo al valsalva y o a la compresión-descompresión distal, porque el reflujo a través de la válvula terminal va dentro de la safena interna o dentro de la safena externa, lo que puede traer recidivas a través tributarias y lo que sea. Entonces, eso es un resultado negativo, decimos. Luego tenemos que valorar el tronco safeno, como ya hemos dicho. Para valorar el tronco safeno es muy importante, naturalmente, valorar si está pervio, si tiene un reflujo o no tiene reflujo. Y de nuevo es muy importante valorar qué pasa dentro de la safena accesoria anterior, que a menudo es el tronco que va a conducir un nuevo reflujo en recidiva varicosa. Hay casos en literatura donde se habla de micro mini fístulas arteriovenosas luego de una ablación química o térmica en el lugar del tronco safeno o de neovascularización. Eso estaba descrito por literatura, aún no es tan frecuente.
Es muy importante cuando valoramos la recidiva varicosa conducir un examen adecuado. Por ejemplo, según la morfología, aquí a la izquierda podemos ver que no hay básicamente un reflujo, todo va bien, el paciente está satisfecho. Pero cuando ponemos el color Doppler con una velocidad de flujo, por ejemplo, muy baja, como 9 centímetros por segundo o 6 centímetros por segundo, como en este caso, podemos valorar un poco de color que nos dice que está todavía un poco de lume pervio con un reflujito que en este caso puede ser valorado a través del Doppler también. Aún, según la morfología, parece que todo va bien, que la safena está bien completamente obstruida y no es compresible. Eso es una manera muy adecuada para valorar casos que quizás luego de 5 o 10 años van a traer recidivas, porque no hay en este momento, por ejemplo, una recidiva clínica. Cuando valoramos pacientes luego de una ablación química o térmica, a veces es importante también hacerlo bastante rápidamente, no solamente por una recidiva, sino para valorar si hay una trombosis inducida por la química o por la energía térmica que va a ser desde la vena safena interna o safena externa dentro, va a ponerse dentro de la vena femoral común, dentro de la vena popltea. Es un hallazgo muy transitorio en la gran mayoría de los casos. Cosa diferente es valorar pacientes con ecocolor Doppler con recidiva varicosa luego de una chiva o luego de una flebectomía, porque en este caso necesitamos valorar qué pasa a la ingle o al luego popliteo luego de una crossotomía, entonces el callado permanece en sitio con hemodinámica diferente, valorar qué ha pasado dentro de la safena, si está completamente perdida con flujo retrógrado, lo que es un normal hallazgo por la chiva. ¿Cuál es el diámetro? Eso es importante porque una cosa es tener una safena probablemente de 10 milímetros con flujo retrógrado, otra cosa es tener una safena de 3 milímetros con flujo retrógrado luego de una chiva o luego de una flebectomía de las tributarias. Y por eso necesitamos ver dónde están las perforantes de reentrada a través de las cuales el flujo retrógrado reentra dentro del círculo profundo. Y naturalmente necesitamos valorar si están, como decir, saltos de ligaduras y valorar cuál es la mapa hemodinámica nueva luego de esta procedura para mantener el paciente controlado con el tiempo. Una cuestión muy importante utilizando el ecocolor Doppler por recidiva varicosa es valorar qué pasa por encima de la ingle. Entonces, ¿cuál es la condición pelviana? ¿Por qué? Ya sabemos que en muchos casos de reflujos, perdón, de recidivas varicosas están conectados con reflujos pelvianos. El clásico varicocele pélvico con o sin síndrome congesticia pélvica. Y por eso es muy importante valorar al paciente con Valsalva, que puede ser positivo o negativo. En este caso hay un punto de fuga y no hay un punto de fuga. Entonces hay diferentes puntos para valorar los reflujos pelvianos. Por ejemplo, el punto inguinal, perineal, del clitoride, son puntos que Claude Franceschi ya describió muy cuidadosamente. Otra cosa interesante con ecocolor Doppler en caso de recidiva, así hay un hallazgo ecocolor Doppler de hace 21 años, del 2000, es valorar qué pasa en la vena ovárica izquierda. ¿Por qué? Porque hay casos de recidivas que dependen de un problema de venas pélvicas y sobre todo de vena ovárica en la mujer, porque puede ser una vena ovárica que se dilata por embarazos o por otras cuestiones. Vamos a ver, ¿cuáles son las condiciones morfohemodinámicas atípicas que pueden traer recidiva varicosa? Antes que nada, un reflujo sistólico, no diastólico, lo que conocemos normalmente, o reflujo sistodiastólico en la mayoría de los casos, por ejemplo, a nivel del hueco popliteo. En presencia de esta condición, tenemos una hemodinámica poco favorable
y va a traer recurrencia muy fácilmente. También hay varices del nervo peroneal o del nervo isquiático, la síndrome de May-Turner, la síndrome del Nutcracker, la duplicación del tronco safénico, una incompetencia de venas profundas, malformaciones venosas, son todas condiciones que tenemos que valorar con el ecocolor Doppler en presencia de una recidiva varicosa. ¿Por qué? Básicamente, planeando un tratamiento es muy importante saber si este paciente que tiene recidiva varicosa también tiene una de estas condiciones. Por ejemplo, el reflujo sistólico, o mejor, sistodiastólico a nivel del callado safeno-popliteo puede ser presente en esta condición, este estudio de Massimo Capelli, en 92 casos sobre una incompetencia del callado safeno-popliteo en 512 miembros inferiores. Entonces, estos pacientes, si vamos a hacer, por ejemplo, una crossectomía, van a tener muy rápidamente y muy probablemente una recidiva varicosa, porque un reflujo sistólico es una expresión de un problema hemodinámico en la vena profunda que si nosotros vamos a cortar la safena a este nivel, creamos una hipertensión y generamos una recidiva, muy probablemente. Aquí se ve el típico cuadro de reflujo sistólico que puede dar, por ejemplo, también una incompetencia de safena interna. Y cuando hablamos, por ejemplo, de otro problema que va a generar fácilmente recidiva, son las varices del nervo isquiático, que si no la conocemos antes de operar el paciente, antes de tratar el paciente, naturalmente el problema está aquí dentro de varices del nervo isquiático, aún las varices están en la pantorrilla. Aquí se ve, por ejemplo, un artículo de Lemal y colaboradores, donde se ve claramente cómo antes que tratar las varices de las piernas, necesitamos tratar el reflujo de las varices del nervio isquiático. Y aquí, por ejemplo, Nikos Labropoulos nos muestra cómo una incompetencia de venas del nervio isquiático se puede encontrar en el 10% de todos los miembros que tienen un reflujo no safénico. Y eso es también importante. Aquí se ve, por ejemplo, un caso de reflujo en las varices del nervio isquiático previa al tratamiento. Otra condición particular es la duplicación de la safena interna o duplicación de la safena externa, que puede generar recurrencia, pero es un caso extremadamente raro, la verdadera duplicación de la safena dentro del compartimento safeno. Bastante importante esta cuestión del May-Turner Syndrome, donde se ve claramente que la vena ilíaca externa izquierda está comprimida por la arteria ilíaca, perdón, la vena ilíaca común izquierda está comprimida por la vena, por la arteria común derecha. ¿Y qué pasa? Pasa que se origina un reflujo dentro, por ejemplo, la vena renal, dentro todos los bypasses naturales que se van a crear en la pelvis. Y este artículo muy publicado muy de recién se ve muy claramente que cuando tenemos recurrencia, hay casos más frecuentes de dilatación y reflujo en la vena renal izquierda y en la vena ovárica izquierda. De nuevo, con el ecocolor Doppler intentamos, si es posible, valorar este hallazgo hemodinámico y morfológico porque será una de las posibles causas de recidiva varicosa. Naturalmente, esos son casos que podemos estudiar mejor con resonancia o con tomografía computerizada. Entonces, en conclusión, seguramente en frente a una recidiva varicosa, el ecocolor Doppler es el examen que más nos guía para decidir qué pasa bajo el punto de vista morfológico y hemodinámico. Así que podemos planear un retratamiento adecuado. Pero no tenemos que hablar solo de hemodinámica o morfología, sino también de la clínica del paciente y hay casos donde necesitamos utilizar la tomografía o la resonancia magnética para complementar nuestro diagnóstico antes de planear cualquier tratamiento.
Bueno, espero que fue útil lo que he mostrado sobre la posibilidad, grandísima naturalmente, del ecocolor Doppler por valorar pacientes con recidiva varicosa. Agradezco muchísimo por vuestra amable atención y de nuevo hasta la próxima y gracias por toda la colaboración y un saludo grande a todos mis amigos.